Bueno, les decía a ustedes, queridos hermanos, que este trabajo que hemos venido presentando es una vista panorámica mundial, universal, que nos demuestra indubitablemente que el conocimiento, la sabiduría, nunca ha sido patrimonio de un pueblo, de una raza, de una cultura o de una latitud. Esta sabiduría gnóstica maravillosa ha sido patrimonio de la humanidad. Pero como decíamos antes, siempre ha estado velada. Jesús mismo decía: no echéis las margaritas a los cerdos, porque las pisotean, las ensucian. Refiriéndose pues a este conocimiento, a esta sabiduría. El mismo comentario que he citado frecuentemente relativo al Chilam Balam de Chumayel, el que dice así: ya no había palabra de sabiduría, ya no había sagrado conocimiento, no servían los dioses que trajeron los extranjeros, castrar al sol fue lo que vinieron a hacer. Es un pensamiento lapidario, contundente, y que relata en forma vívida lo que realmente vino a ser el europeo, ¿sí? A destrozar, a destruir, a pretender desaparecer todos los valores de nuestros antepasados. Ahora bien, nosotros rendimos pleitesía, rendimos culto a los valores de nuestros antepasados de todo el mundo. Podríamos, pensando de una forma trascendente, inclusive decir que no se equivocaron nuestros profetas nahuas, aztecas, al decir que había vuelto Quetzalcóatl. Lástima que nos lo hayan traído deformado, antropoformizado, ¿sí? Pero no podemos negar que Jesucristo es un Quetzalcóatl, definitivamente. No podemos negar que Quetzalcóatl es un Cristo. La diferenciación en nombre no implica absolutamente nada. Es la misma fuerza, la misma energía cósmica. Debemos comprender, como lo dice el maestro Samael, que es necesario que la humanidad sepa que Cristo no es un individuo, sino un principio universal cósmico impersonal que debe ser asimilado en cada hombre. Y definitivamente quien asimila ese principio se cristifica, se vuelve un Cristo. Entre nuestros antepasados ese principio se llamaba Quetzalcóatl. Quien asimilaba ese principio, de hecho, se convertía en un Quetzalcóatl, es decir, en un cristificado. Hemos visto pues la universalidad del culto fálico, donde reside la energía creadora, esa misma energía que ha producido galaxias, sistemas solares, planetas, hombres, dioses y bestias. Con esa energía, si la sabemos administrar inteligentemente, nos podemos convertir en dioses. De hecho, el cuerpo físico del hombre es el templo de un Dios viviente. Lamentablemente nos pasamos la vida
profanando y ensuciando el templo. Y esos átomos de energía solar que obtenemos a través de lo que comemos y que son transformados en el laboratorio vivo del organismo, que son, digamos, extraídos de la materia orgánica, de la materia viva, ¿sí? Que no es más que energía solar concentrada en la semilla. Eso mismo va a la sangre, y lo mejor de la sangre arterial, se convierte en la simiente humana. Ese es el maíz que Quetzalcóatl nos enseña a cultivar. Ese es el arroz que en Oriente el Cristo Fuji enseña a cultivar a los chinos. Ese es el trigo que en Occidente se enseña a cultivar al hombre, la simiente humana. Bien, lo maravilloso pues de esto, repito, es que encontramos que esta sabiduría envuelve al mundo como una gruesa capa de amor. Definitivamente tenemos que concluir que esta sabiduría ha sido traída por los ángeles y que el perverso intelecto ha ensuciado. Y por eso, por lo mismo, desde la remota antigüedad se da en forma velada, aunque, como digo, es más simbólico aquello de que ha estado oculta, porque todos los clásicos son textos de ocultismo. Recuerdo que una vez, leyendo a Virgilio, me encontraba con un pasaje en el que decía que Virgilio se había enamorado de un pastorcillo, que había visto un campo dorado de trigo y en él a un pastorcillo, a un efebo, y que Virgilio se había enamorado de ese pastorcillo. En aquellos tiempos todo esto me llenó de desazón. Había oído hablar mucho sobre, pues, algunos cuentos que por ahí circulan, pues denigrando a la civilización griega. Entonces muchos que entienden eso a la letra muerta lo encuentran lógico, que un maestrazo, ¿verdad?, como Virgilio, pues, se enamore de un pastorcillo, pero a mí no me podía conformar eso. Entonces, todo aturdido, le pregunté al venerable maestro Samael: Señor, ¿cómo es posible que Virgilio, el gran maestro, se enamore de un pastorcillo? Y se me queda viendo. Yo esperaba que me iba a echar una tirada larga, ¿verdad?, muy complicada. Y simplemente me dijo: ¿y quién no se enamora del pastorcillo? Así me dio muchas cátedras que eran un terrible impacto en mi corazón, porque inmediatamente comprendía toda la cátedra. ¿Sí? ¿Quién no se enamora del pastorcillo? Ese pastorcillo interior, ese Cristo interior, ese Cristo interno, ese es el pastorcillo. Bien, todo esto lo encontramos pues en todas las latitudes. Entre nosotros encontramos a Huitzilopochtli. ¿Sí? Ustedes saben que en el nombre de Jesucristo se han cometido muchos crímenes.
Pero Jesucristo, ¿qué culpa tiene de eso, no? Así, en nombre de Huitzilopochtli, posiblemente se cometieron crímenes, porque la humanidad pierde memoria de este conocimiento, de esta sabiduría. Pero Él es el Cristo íntimo. En fin, quiero pues llamar su atención a todo esto que es importantísimo y que, como he dicho a ustedes, les hemos venido dando una referencia, una vista panorámica de todo este conocimiento a través del mundo y a través de las edades, porque ustedes mismos se han dado cuenta que a veces estamos hablando de Mesopotamia, a veces de los Pieles Rojas, a veces de los incas, a veces de los toltecas, en fin. Continuemos pues. La leyenda Algonquín es importante porque es muy completa y porque el arca, se dice, fue hecha del árbol de la vida. Aquí tenemos entre los algonquinos de Norteamérica, ¿sí?, un arca también. Ya sabemos lo que significa el arca. Según eso, fue hecha del árbol de la vida. Fíjense bien, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Si entendemos trascendentemente lo que significa el árbol de la vida. En muchas teogonías, en millares de teogonías, se simboliza el universo como un árbol que tiene sus raíces en la tierra y sus ramas en el cielo. En Cábala encontramos el árbol sefirótico, ¿sí? Y ciertamente está compuesto de las emanaciones de la divinidad, pero ese árbol sefirótico también lo encontramos en el hombre, es el hombre mismo, porque hemos oído hablar pues del macrocosmos y del microcosmos hombre. Por tanto, esa arca no puede ser hecha sino del árbol de la vida. Es decir, el arca no. ¿Sí? Bien. Nenebojo golpeó a los leones, espíritus del agua, según esa teogonía, con un bastón, cuando salieron del lago y cayó dormido a la luz del sol. El agua brotó rápidamente del lago. Nenebojo apretó sus talones. Un pájaro carpintero lo guió a una montaña, Mons Veneris de la Divina Madre, donde creció un alto pino, árbol de la vida. Nenebojo trepó este árbol y construyó una balsa. Para el tiempo que su balsa fue completada, el agua llegó hasta el cuello de su héroe. Él reunió un par de cada clase de animales en la balsa y flotaron en la cima de la corriente. ¿Ven ustedes pues? La mismísima tradición de Noé, y en una tradición, ¿sí?, de aborígenes norteamericanos, o sea, de nuestros hermanos de Norteamérica, porque son pueblos aztecanos, desde Alaska hasta la Patagonia. Bien, todo esto pues necesitaba desglosárselos, pero no acabaríamos nunca. Sin embargo, lo vamos a hacer. Obviamente, el hecho de que Nenebojo haya trepado en el árbol de la vida, ¿qué significa? Pues significa trabajar con las aguas puras de vida. Definitivamente, eso es lo que significa, ¿sí? Pero el lenguaje simbólico, como siempre les he dicho, debemos estar atentos a la metáfora, ¿sí? Pues esto es elocuente para el que entiende, elocuente. Lo mismo sea entre los algonquinos. Vamos ahora pues con los Cuna de Panamá. La leyenda Cuna comienza con Olowaipipilele, el dios sol, cantando cantos sagrados en su choza. Él escucha a una mujer ebria que, tambaleándose y llevando pescado, va cantando: Paluguala, Curtiguala, Copeti, árbol de agua salada, árbol mariposa, bebe.
El paluguala es el árbol de la vida, el árbol mariposa. Identifica al árbol con la mujer ebria, quien es la divina madre Olocucurtilisob, teniendo la luminosa gran mariposa azul en su nombre. El pez es símbolo fálico, tal como lo ha sido para otras ideas religiosas del mundo. Vamos pues familiarizándonos con los distintos símbolos, y definitivamente es obvio, el pez en todos los cultos ha sido un símbolo fálico, completamente fálico. Encontramos aquí el maravilloso símbolo de la mariposa, tal como lo encontramos en la tradición náhuatl, ¿sí? En que Quetzalcóatl atraviesa un río. Ya sabemos que atravesar un río es hacer el trabajo con las aguas puras de vida, que al llegar a la otra orilla, ¿sí?, dice la tradición, Quetzalcóatl se incinera, ¿sí? Vamos entendiendo la metáfora. Quetzalcóatl se incinera. Es metafórico eso. De sus cenizas emana su corazón, convertido en mariposa. Y asciende al cielo y se convierte en Tlahuizcalpantecutli, la estrella del alba, la estrella de la mañana. Dicen, y realmente es el planeta Venus. Pero todo eso es metafórico, es la estrella interior que siempre nos ha sonreído, la estrella interior que a todo adepto se promete. Definitivamente, si no morimos, pues, si no quemamos, si no nos incineramos, si no quemamos nuestros agregados psicológicos en la fragua encendida de Vulcano, sí, o sea, en el trabajo en la novena esfera, o más claro, en el trabajo sexual, si no quemamos nuestros agregados psicológicos, no renaceremos. Es decir, la crisálida no muere. Ustedes saben que para que algo renazca, algo tiene que morir. Y metafóricamente está dicho así. Nosotros tenemos que morir en nuestros agregados psicológicos inhumanos que traemos dentro. Obviamente aquel que encarna a su Cristo íntimo prácticamente ya no es el mismo que era antes. Por eso, simbólicamente, señores, es un drama interno que se sucede en todas las iniciaciones de las escuelas de misterios, en las escuelas blancas de misterios. El hombre debe morir para su vida pasada. Y eso debe ser un hecho. Debemos morir para nuestra vida pasada. Porque empezamos a transitar ya por el camino de lo divinal. El camino de lo divinal no se puede transitar impunemente. Tiene un alto precio. Y ese precio es muerte. Pero ya sabemos que es muerte psicológica. Matar esos agregados inhumanos que llevamos dentro, que no nos permiten superar el estado animalesco que traemos dentro. Ya les hemos enseñado a ustedes que el significado profundo del sacrificio. Realmente hay una muerte, la muerte del ignorante que éramos antes. Ya no es el mismo. ¿Sí? Ya les hemos dicho lo que significa ese sacrificarnos a la divinidad, ese sacrificarnos a Dios. Sacrificarnos a Dios significa encarnar a Dios en nosotros mismos. Es obvio que tiene que haber una muerte, la muerte del perverso. Ese es el que debemos matar. Por eso, en la gnosis no se nos dice, como en todas esas doctrinas por ahí circulantes,
Debes de ser bueno, hermanito, debes de ser bueno. Aquí no les decimos que deben ser buenos. Aquí les decimos, muere, muere, muere. Definitivamente muere en tus agregados psicológicos. Solamente en ese trabajo terrible que está simbolizado en todos los clásicos, en esos largos viajes en los que tienen que luchar venciendo al dragón y venciendo las tentaciones, es el viaje en que todos estamos embarcados, señores. Nosotros somos el héroe, ese héroe famoso. Nosotros somos el Hércules, somos el Ulises. Todo eso es lo que tenemos que ser. Realmente armarnos de valor para matar todos nuestros agregados psicológicos. Eso es lo que hacen esos héroes. De modo que esos libros no son simple literatura, sino, como decíamos antes, son textos de ocultismo. Bien. Olocucurtilizop guía a Ologuaipipilele al Paluguala, el cual tiene en lo alto de sus ramas las sagradas plantas y animales que han nacido de la Divina Madre. El dios Sol y su hermano, la estrella matutina, fíjense bien, como en todas partes encontramos lo mismo. Puxu, los Kuna llaman Puxu a la estrella matutina. Comenzaron talando el Paluguala, pero primero tenían que matar a los dragones que lo guardaban, a la gran serpiente, el gigantesco jaguar Achusimutupalit y al gran sapo. Allí tenemos pues toda la lucha que tiene que emprender el iniciado, ¿sí?, para ascender por ese árbol de la vida. La serpiente es la serpiente tentadora del Edén. Ya hemos dicho a ustedes, ya los hemos ilustrado sobre que hay la serpiente que asciende, la serpiente mágica de nuestros mágicos poderes que debe ascender a lo largo de la espina dorsal, y la otra serpiente, la serpiente negativa, la que desciende. Bien. El sapo es la partera de la Divina Madre, o el Opunjai. Hay un remolino, el remolino del dios Tiolele Pirya, en las raíces del Paluguala. Como Ologuaipipilele hace cortes al árbol, las astillas caen dentro del remolino, vulva de la madre tierra, y son transformadas en pescado no comestible. Cuando el árbol es separado, brota agua salada de los océanos del mundo. El árbol no se cae porque las ramas están afianzadas de las nubes y la ardilla es enviada a cortarlas. Cuando el árbol cae, Ologuaipipilele atrapa a los animales y plantas en una red dorada y en una red plateada que tiene preparadas. Así, las plantas sagradas y animales son salvados por estar en el Paluguala cuando las aguas brotaron, lo que constituyó el diluvio y formaron los océanos. Anteriormente, en la conferencia pasada, vimos que de esa agua se forman los océanos de todo el mundo, ¿verdad? Pero el que entienda eso a la letra muerta, pues se queda en la olla, ¿no? Los océanos de todo el mundo, señores. Los océanos de todo el mundo. ¿Quiénes son esos océanos de todo el mundo? Nosotros mismos, que somos portadores del agua sagrada, del agua de vida. Bien. Los kunas representan el árbol de la vida en el momento en que la Divina Madre da a luz a sus niños con sus ramas, en las cuales puede ser representado, por ejemplo, un pájaro, una planta, un mono, una ardilla, un perro y un tití. Los kunas dicen que Vacuum, el héroe de Muosis, el manantial de la Divina Madre o corriente, Vacuum fue advertido especialmente por la parvada de pájaros que volaban en una dirección. Ellos lo llamaron: síguenos, va a haber un diluvio. Vacuum tomó a su esposa, sus niños y a un par de cada clase de animales y siguieron a los pájaros. En la llamada
peregrinación de los aztecas, ¿sí? Dicen las tradiciones que van siguiendo la voz de un pájaro que les va diciendo Tiahue, 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 que quiere decir vamos, 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 ¿sí? Adelante, adelante, adelante. Ese pájaro hemos buscado el canto y hemos encontrado que es el del cardenal, ¿sí? En su canto, en náhuatl, prácticamente diría Tiahue, Tiahue, o es el mismo que en la canción esa suramericana dice ¿cómo? Chihui, chihui o algo así, ¿no? Una canción suramericana que hay por ahí, porque así dice el pajarito precisamente. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bien, ese pájaro es simbólico. ¿Qué podría simbolizar ese pájaro? Nuestro real ser, hermanos. Nuestro real ser. Definitivamente. Es el único que puede ser nuestro maestro, el único que nos puede guiar. Por eso nosotros necesitamos cumplir con todo el trabajo psicológico, trabajar en la fragua de los cíclopes, cumplir con el trabajo psicológico, es decir, limpiar la casa, para que entonces se manifieste el ser. Él es el único que nos puede guiar. Bien. Los pájaros volaron a Tarcacuna, fíjense bien, volaron a Tarcacuna, la sagrada montaña de la gestación. Ellos fueron salvados porque el agua no alcanzó la cima de la montaña, donde los animales y la familia de Bacum fueron apiñados. Sufrieron mucho a causa de las bestias salvajes, y no teniendo que comer por 3 días, guardaron caña de azúcar. Entonces las aguas retrocedieron. Vean ustedes cómo nuestros antepasados, pues, ya sea de aquí, de allá, de acullá, siempre presentan el conocimiento en forma muy velada, muy metafórica, parecen cuentos, parecen leyendas, pero ahí está la sabiduría contenida. Necesitamos prácticamente ir desglosando esto para que se vaya entendiendo. De hecho, si nos concretásemos simplemente a leerlo, pues no lo entendería. ¿Sí? Iguaniquinapi dijo que había estado en Tarcacuna y que aún hay arriba corrales, calu, llenos de muchas variedades de animales salvajes. Esto es lo maravilloso. Iguaniquipanapi es un chamán. Y resulta que muchas veces todas estas tradiciones al mismo tiempo son acontecimientos reales, históricos. De eso se cree que es la Biblia, por ejemplo, que narra acontecimientos históricos de un pasado remoto, de algo que ya pasó. Y no negamos que pueden ser, o que son de hecho, acontecimientos históricos, pero están también hilvanados de tal manera que todos los personajes de la Biblia están dentro de nosotros. De modo que eso no es historia antigua, eso es historia actual, vigente. Como les decía el otro día, eso es más vigente que el último periódico que ha salido. Y además de una vigencia que no perece. Bien. Los incas y los cunas hicieron dibujos similares de los genitales de la Divina Madre, justamente después de su parto. Muestran el agua de vida brotando y un arco iris colocado exactamente sobre su vulva. Los reyes incas y los sumerios, así como los guerreros mochicas y mayas, usaron el arco iris como símbolo del pacto del hombre con Dios. Fíjense esto. Los reyes incas y los sumerios, así como los guerreros mochicas y mayas, usaron el arco iris como símbolo del pacto del hombre con Dios. En la celebración del Año Nuevo, coros de vírgenes incas cantaban al sol, la luna y el arco iris, las estrellas y a los incas. En el culto de los indios arianos,
tienen el arco iris como un genio protector. Definitivamente, quiero decir a ustedes que aún en los libros sagrados cristianos, sí, la divinidad, fíjense bien lo que les voy a decir, la divinidad se dirige al hombre diciéndole que su pacto con el hombre es el arco iris. O sea que después de todas las catástrofes y después de la gran catástrofe que se avecina, ¿sí?, aparecerá el arco iris. La cámara subterránea Hopi, después con los pieles rojas, es el útero de la Divina Madre. Tiene una pequeña puerta en un extremo que conduce a la cueva de la gestación. Entonces, esto quiere decir que esa cámara subterránea, señores, es un templo iniciático. Ya les he dicho a ustedes que podemos dar testimonio de que todas las zonas arqueológicas de México son templos actuantes y vigentes. Podemos dar testimonio de ello. No son ruinas arqueológicas como muchos piensan. A esos templos, a la luz del sol, vienen a oficiar en los mundos internos sacerdotes mayas, incas, egipcios, tibetanos, hindúes, pieles rojas. O sea, la verdadera logia blanca está formada por los grandes maestros de todas las latitudes. Bien. De hecho, un templo gnóstico debería tener la forma de, ¿qué creen ustedes? De una matriz, de un útero, es decir, una vulva y una matriz. Eso sería un templo gnóstico. De hecho, hemos estado en uno de ellos, ¿sí?, subterráneo. Se entra por un pasadizo y se llega a una gran cámara. Tiene forma de útero. Bien. Perdón, ¿por qué tendría que tener esa forma un templo gnóstico? De matriz y de vulva. Porque en todo esto es parte del culto universal y cósmico a la fuerza creadora. Todas las denominaciones pseudoesotéricas ignoran que en todos los altares lo que está representado son los genitales, femeninos y masculinos. ¿Sí? Lo ignoran, no lo saben. Las de Egipto tienen forma de pirámide, lo que llamamos pirámide de triángulo. Sí, usted está hablándome de la parte externa, de la parte exterior. ¿Sí? Pero yo me estoy hablando de todos los altares. Y de hecho, cuando les dé una cátedra sobre lo que significa la pirámide, entonces verán que la pirámide es un hombre y que su genital está en el centro de la pirámide. Y eso yo lo demuestro con dibujos y con gráficas y con todo lo que quieran. De hecho, es un hombre. ¿Sí? Un hombre es una pirámide, un hombre es una cruz. Todo cuanto existe sin excepción, procede de un acto sexual. Todo. No hay cosa que no proceda de un acto sexual. Esa luz que nos alumbra procede de un acto sexual, de la cruz, el cruce de dos polos. ¿Sí? Si no, no habría luz. Todo procede del sexo. Bien. Contiene la mesa de la Divina Madre, símbolo de la vulva. También aparece en los cuadros de medicina cuna. Sobre la mesa de la cámara o altar está el útero. Escuchen bien esto. Sobre la mesa de la cámara o altar está el útero, vaso de la Divina Madre conteniendo el agua salada de vida.
¿Sí? ¿Qué les recuerda esto? El cáliz, ¿no? Bien. 4 mazorcas de maíz blanco, llamadas nuestras madres, representando las secreciones vaginales de la Divina Madre, señalan los 4 puntos cardinales. Bien, esto es otra cosa. Los labios de la vagina de la Madre Tierra están realmente labrados. La escalera que baja a la cámara es un tronco recortado. Fíjense bien, el símbolo fálico, con ramas de cedro atadas a los troncos, de ahí que la escalera es el árbol de la vida. Examinemos unos interesantes símbolos de la leyenda del diluvio. La calabaza sagrada, Cucurbita fisifolia, está formada como el útero de la mujer. Nace de una flor dorada que abre. Ellos dicen, como los labios de una vagina. Estas flores son símbolos sagrados de pubertad usados en las orejas por las muchachas Hopi que han llegado a la edad madura y por tanto están listas para el matrimonio. Fíjense qué bonito, ¿se dan cuenta? Flores de calabaza que se ponen las mujeres. Pero fíjense en el símbolo sagrado, precioso, maravilloso, ¿verdad? Y con un sentido de pureza y un sentido de castidad y un sentido de exquisitez, ¿sí? Que no se ve en otras partes. Y sin embargo la muchacha se pone su flor de calabaza, pues dando a entender pues, que ya es una mujercita madura que ya está aquí para casarse, ¿verdad? Bien. Una flor dorada, en fin. Con que estas flores son símbolos sagrados de pubertad, usados en las orejas por las muchachas Hopi que han llegado a la edad madura y por tanto están listas para el matrimonio. Dentro de la calabaza hay un hueco con humedad, como el útero. La sustancia es la secreción del útero. Las semillas están sujetas a las paredes del útero por medio de cordones umbilicales. La enredadera de la calabaza es la escalera que conduce desde la matriz de la Divina Madre hacia la superficie del monte de origen, o Génesis. En todas partes, señores, en todas partes, esto es maravilloso, encontramos el mismo simbolismo, la misma enseñanza, el mismo mensaje, diciéndonos lo sagrado, lo santo que es el sexo. ¿Por dónde salió la humanidad del paraíso? ¿Por dónde? Por el sexo, a causa del sexo, a causa de la falta al 6º mandamiento. ¿Por dónde debemos retornar al paraíso? Por el sexo. Es el único medio de redención de que disponemos. El único medio de redención, siempre que cumplamos con el 6º mandamiento, que es no fornicar, que es no eyacular, que es no llegar al orgasmo. Bien. La sagrada calabaza fue convertida en cascabel ceremonial por los Potawatomis, tal como fue hecho con la calabaza cuna, ambas simbolizando el útero de la Divina Madre. Esto nos recuerda, pues, también entre nuestro simbolismo azteca, el símbolo de la luna. Hay cosas interesantísimas. El símbolo de la luna entre nosotros, el glifo de la luna, es un fémur, pero retorcido en forma de ollita. ¿Sí? Eso debe estar lleno de agua. Y en el centro debe haber un conejito. Es una ollita, es un útero, ¿sí? Con el símbolo de la fertilidad. Bien. Rojos y secos granos de la planta, huella de pavo, dulce amargo, fueron colocados en la sonaja. Ambos representan sangre. Las semillas de la huella de pavo fueron preferidas porque el pavo glotón perforó un potente símbolo fálico del poder creativo del dios Sol. Un bastón, el árbol de la vida,
recorría toda la longitud de la sagrada calabaza que servía como mango. La sangre del sacrificio era guardada en la calabaza sagrada. Una pluma para los aborígenes es un símbolo del árbol de la vida, de ahí la gran veneración que se le tiene. La caña central está hueca. En el interior de la fresca pluma hay humedad. Si se prueba, está salada, como está el agua en el interior del hueco del árbol de la vida. ¿Se dan cuenta por qué era considerada sagrada la pluma entre nuestros antepasados? También es un símbolo fálico, sagrado. Y no es que nuestros antepasados anduviesen emplumados, señores. Una pluma había que ganársela. No cualquiera podía traer plumas. Bien. Buenas tardes. Cuando se parten los finales de las ramas, púas o lengüetas, tienden a doblarse hacia abajo como las ramas del árbol de la vida, nos estamos refiriendo a la pluma, cuando las doblaron para cortar la fruta, esto es, la planta y los niños y animales que crecían en él. Todo eso, plantas, niños y animales, ¿por qué nos está simbolizando, no? Que precisamente todos son símbolos fálicos, ¿sí? ¿Qué es lo y son símbolos, símbolos creadores por excelencia, ¿no? Luego entonces, de ahí nacen hombres, dioses y bestias. ¿Está claro? Ya les hemos dicho lo que simboliza el nacimiento del niño Jesús, el nacimiento que ponemos en la Navidad. ¿Por qué ese niño nace entre las bestias? ¿Verdad? Tiene que nacer aquí entre las bestias que traemos dentro. ¿Sí? Y como el árbol de Navidad, pues es un símbolo fálico también, que también representa la espina dorsal, con sus manzanas de oro. ¿Sí? Es el árbol del jardín de las Hespérides. Bien. La mazorca de maíz es sagrada. En ella está contenido un símbolo del árbol de la vida. Partiendo una mazorca a lo largo, es hueca. Hay humedad en su interior. Esta sustancia es la secreción del útero. Las semillas están adheridas al olote por pequeños cordones umbilicales. El cedro simboliza el árbol de la vida en todo el mundo. Ya hemos hablado de los cedros del Líbano, ¿recuerdan? Este símbolo se remonta a Sumeria. El pilar totémico es el árbol de la vida. Esto es entre los pieles rojas. Típicamente es un cedro, pero puede ser sustituido por otros árboles. Es preferentemente hueco para el agua salada. El pilar totémico, parte del matriarcado hace mucho tiempo, era originalmente un sagrado árbol viviente, como los santos cedros del Líbano, en el jardín de Ishtar, la Divina Madre. Representado realmente el árbol de la vida, al cual los niños de la Divina Madre estaban originalmente adheridos por sus cordones umbilicales. El tronco, llamado Ashera por los semitas, es identificado como la Divina Madre. El cuchillo de obsidiana, estamos de un lado a otro, ¿no? Representa el falo. ¿Quién no ha visto esa representación maravillosa de un cuchillo de obsidiana? ¿Sí? Que sale precisamente de un caballero águila que está como reclinado, pero obviamente se ve de dónde sale el cuchillo.
¿Sí? Y ahí dicen muy orondos, era un cuchillo para el sacrificio. ¿Sí? Y realmente no, es un símbolo sacratis, es un símbolo fálico, que no tiene vuelta de hoja, que ahí se puede ver clarísimamente que es un símbolo fálico. Es algo que se les ha escapado, porque en el museo hay una cámara secreta donde han ido a arrumbar todos los símbolos fálicos de nuestros antepasados. No nos dejan verlo. Pero ese maravilloso cuchillo es un símbolo fálico maravilloso, y nosotros lo hemos visto usar en una iniciación azteca. Ya les he dicho que cualquier iniciación simboliza una muerte. ¿Sí? Y al que se está iniciando le ponen el cuchillo, ese cuchillo fálico. Fíjense bien lo que les vamos a decir. Casi en el corazón se lo ponen. Ese es el famoso sacrificio. Lo que simboliza que sí, que muere para su vida pasada. ¿No es hermoso? Bien. La creación, la religión, al referirse a la Divina Madre, con frecuencia hace referencia a 7 copas. Las 7 copas son frecuentemente mostradas en los cuadros de medicina cuna. ¿Ven ustedes? Entre los cuna de Colombia también tenemos esas famosas 7 copas. Esas copas que estamos viendo allí en ese cuadro. Ya se dan cuenta entonces a qué se refiere. ¿Sí? Bien. Estas copas, estamos hablando de los cuna. Ahora vamos con los Potawatomis, también de Norteamérica. Estas copas para los Potawatomis representan diferentes escenarios de desarrollo de animales y plantas en el útero de la Divina Madre antes de su gran parto. Las copas representan el útero de la Divina Madre. El jefe Shup dice, primera copa, fijarse bien en esto, que es muy importante. Primera copa, logos. En esto no hay sino sabiduría o el principio de la inteligencia. Esto hasta merece que lo marquemos. Porque ellos mismos están dándonos este significado. Segunda copa, esta contiene el huevo de gestación, el espíritu de la tierra, la perfección complementaria del yin y del yang chinos. Tercera copa, en esta copa están los 2 mejis o espíritus, unidos y como un solo cuerpo danzan con júbilo, porque reconocen que son partes complementarias del desarrollo del mismo organismo. Y ya tenemos ahí la primera Trinidad. Llamo la atención de ustedes a eso, aunque el texto no lo diga. Cuarta copa, el vientre es oscuro, la barba crece, la vida es sentida. Quinta copa, los embriones se mueven activamente y consecuentemente defecan. Apesta la copa. Apesta la copa 5. Los embriones están incómodos, ellos no quieren salir. Sexta copa, esta es la llamada la matriz de sabiduría. Los indios dicen de esta copa, hay crepúsculo en el valle. Y esto que les estoy dando es muy secreto, porque esto es de veras tradición de nuestros antepasados. Séptima copa, aquí el desarrollo sexual llega a ser perfecto. Primero los embriones de animales se aparean indiscriminadamente unos con otros y como resultado se producen monstruosas progenies. El pájaro casado con el lagarto dio nacimiento al murciélago. El pino se casó con la ardilla y de esto resultó el puercoespín. Por fin los animales desarrollaron suficiente mentalidad para permitirles reconocer sus propias especies, por lo que después se casaron con su propia clase. Bien, todo esto es pues simbólico, metafórico, habla de una
antropogénesis. Bien. Finalmente, todos los organismos altamente desarrollados en el útero de la Divina Madre suplicaron al Dios Sol que les enviara su rayo a libertarlos. Al Dios Sol que les enviara su rayo a libertarlos. Cuando él respondió a su petición, sus relámpagos dividieron la montaña, Mons Veneris, en dos, y el gigante árbol de la vida se disparó hacia adelante, al cual estaban adheridas las plantas y los animales por su cordón umbilical. El agua brotó del hueco del árbol de la vida para causar la gran corriente. Bueno, para los que hayan sabido captar, todo esto es, repito, una antropogénesis muy llena de metáfora, ¿sí? El hombre estaba apretado en el útero de la Divina Madre. Él tenía los ojos de lechuza, era jorobado y tenía los dedos palmeados. La punta del árbol de la vida se extiende hacia el cielo, mientras que sus raíces permanecen en el útero de la Divina Madre. El hombre estaba fijo a una de las más altas ramas y fue quemado cuando llegó cerca del sol, pero pronto retornó a la tierra. La leyenda navajo del diluvio, en la leyenda navajo del diluvio hay un palo de cedro insertado en el hueco del palo de álamo. Ellos giraron en la punta de la creciente hasta que el cedro fue expelido del álamo y los dos palos se situaron cruzados y formaron una suástica, símbolo de la vida eterna, y continuó girando y era capaz de salvaguardar a todos los que se subieran a bordo. ¿Están entendiendo? Esto recuerda a uno de los lotos giratorios de la vida eterna en el agua descrito por los hindúes. Estamos hablando de los navajos y estamos hablando de la cruz en movimiento. Estamos hablando del gran arcano entre los navajos, ¿sí? Fíjense cómo todo se sucede en una corriente de agua, naturalmente. ¿No ven ustedes, no identifican allí como gnósticos el mismo significado? Es obvio, porque de otra manera esto se quedaría en una leyenda intrascendente. Bien. Los Potawatomis, los Iroquíes y los Cherokees tenían la leyenda del conejo Nanabush y su hija, quienes navegaron en la corriente sobre un madero. Como el número de refugiados en el madero aumentara, el tamaño del madero aumentó mágicamente. Los Potawatomis tienen 4 cedros que representan el árbol de la vida. La medicina existe entre ellos. Los Wintus hablan de los 4 árboles de vida, pero esta vez son robles blancos, desde que esta tribu californiana empleó las bellotas como su principal alimento de invierno. En la punta de este árbol, que llega al cielo, Dios tiene su morada. ¿Están entendiendo? En la punta de ese árbol, de ese árbol de vida. Nos estamos refiriendo, para que no se problemen, al culto fálico. El venerable maestro Samael, repito, nos decía en la antigüedad, en los templos, salían las vestales en estado de éxtasis, cargando un gran falo, como símbolo de la vida. Es el árbol de la vida también. Este culto fálico universal existía en todos los pueblos aborígenes. De hecho, hasta hace poco todavía, por ahí en un pueblo del Estado de México, en una plaza había un falo de piedra, al cual anualmente llegaban ahí los rancheritos a cantarle con sus guitarras. Esto a la autoridad le pareció que era malo y mandó quitar el falo de piedra.
como decía el Cristo, que Dios los perdone porque no saben lo que hacen. Bien. Algunos pueblos tienen una escalera de corteza de cedro que llega al cielo. Otros tienen una escalera de piedra hacia el cielo, recordando los peldaños de los templos de Asia, México, Centroamérica y Sudamérica. Seguramente la escalera de piedra está relacionada con la piedra blanca por la cual las almas de los Potawatomis pueden ir al cielo. Es tan ligera el alma de un hombre bueno que lleva una canoa hecha de piedra al cielo. Los caribes dicen que el árbol de la vida tiene un tronco de piedra. La canoa es el transporte por medio del cual las almas de los cunas, los navajos y otros pueblos van al cielo. En el suroeste, las tribus del desierto están familiarizadas con el enorme carapacho de la tortuga de Carey. Ella lleva una reserva de agua en la espalda para la estación seca. Estos pueblos dicen que cuando el gran diluvio vino, la corriente fluía de la tierra como agua de la espalda de una tortuga. Pocas personas entienden esto, pero el caparazón de la tortuga representa un símbolo fálico. El agua en el lomo de la tortuga es salada como la que brota del árbol de la vida. La conclusión de este estudio es que el gran diluvio fue causado por el dios Sol, que es el padre de los niños de la Divina Madre. Cuando la Divina Madre estaba lista para dar a luz, abrió sus genitales con un rayo. Muchos dicen que cortó el cordón umbilical con un hacha. El árbol de la vida era hueco y estaba lleno de agua y canalizaba su rumbo hacia afuera, no solo para formar los océanos del mundo, como en las narraciones de Gilgamesh y la Biblia, sino también para producir una profundidad. Bien. El diluvio universal, el cual en algunas versiones se dice llegó del cielo, otros dicen que el agua fluyó de debajo del árbol de la vida. Todo esto es metafórico, simbólico, después me preguntan. Mucha gente escapó de este diluvio trepando en el gran árbol de la vida, el que se extendía desde el útero de la Divina Madre hasta el cielo y constituía el tan llamado árbol del mundo o árbol cósmico. Otros usaron una canoa o lanchón hechos de la madera del árbol de la vida. Pájaros o animales fueron enviados a explorar por el héroe del lanchón para reportar la retirada de las aguas. Los salvados siempre fueron los progenitores de la presente raza humana, la aria. Tratando de explicar la antigua leyenda del diluvio, uno debe realmente familiarizarse con toda la gama de ideas religiosas de las primeras civilizaciones. Nuestros antepasados de todo el mundo, más cerca de la naturaleza que la gente altamente civilizada, eran profundamente religiosos. La religión invadía todas las actividades de la vida y ellos reconocían y reverenciaban muchos símbolos de la teología y objetos naturales del ambiente por su contenido vital. Por otra parte, muchos de aquellos que desarrollaron y siguieron las ideas de las primitivas religiones fueron hombres profundamente místicos, emparentados con aquellos de origen ariano que emigraron a Europa y mostraron facultades altamente prácticas. Por tanto, uno todavía ahora encuentra mucho de las antiguas tradiciones religiosas que dieron impulso a la leyenda del gran diluvio en Asia y América, donde vive gente profundamente religiosa y mística que ha conservado cuidadosamente la antigua fe de sus antepasados. Hemos dado término y hemos dado a conocer a ustedes este trabajo. Después continuaremos pues con nuestra propia teogonía nahua para dar una evidencia de la universalidad de esta sabiduría. Es maravilloso darse cuenta de la universalidad de esta sabiduría gnóstica, que nuestros antepasados eran profundamente religiosos, que eran profundamente sabios, que eran profundamente gnósticos. Si no, repito, el Hiram Balam no se hubiera expresado en esos términos tan contundentes.
Castrar al sol fue lo que vinieron a hacer los extranjeros. Sabía pues el autor del Chilam Balam, el propio Chilam Balam, lo que decía al afirmar que no había ya palabra de sabiduría, no había palabra de conocimiento. Bendito Dios que recuperamos ese conocimiento, esa sabiduría. Puedo decir a ustedes que desde niño nos fascinaban nuestras zonas arqueológicas, nuestros códices, nuestras tradiciones, nuestros enigmas, nuestros poemas, pero obviamente no los entendía, cosa que me hacía sufrir mucho. Intuía que se desprendía de ellos un portentoso mensaje de conocimiento. Y peregriné mucho, transité mucho de institución en institución y nadie, absolutamente nadie me dio la clave de ese conocimiento universal hasta que accedí a la Sagrada Gnosis. Y el venerable maestro Samael Aún Weor, con sus profundas enseñanzas, nos dio el conocimiento para entender los mensajes de sabiduría de todo el mundo. Por eso ahora podemos hablar sólidamente sobre teogonía egipcia o teogonía azteca, náhuatl, tolteca. Decía el profundo mayista Domingo Martínez Paredes que para conocer lo maya había que conocer profundamente lo náhuatl, o que para conocer lo náhuatl había que conocer profundamente lo maya. Y el venerable maestro Samael Aún Weor nos decía que la sabiduría la podemos documentar en Oriente, en Europa, en Asia, en la India o en América, y eso es cierto. Y más nos decía que el mensaje azteca, el mensaje tolteca, pues, era más contundente aún que el propio mensaje hindú. Y eso hemos podido comprobarlo. Por eso hemos investigado en las teogonías de todos los pueblos de América. Por eso les hemos presentado este trabajo. Podríamos decirles a ustedes, por ejemplo, que entre los guaraníes, que es el hombre menospreciado de Sudamérica, el hombre de la selva, el hombre primitivo, tienen una maravillosa teogonía, conocimientos profundos, a los cuales no llega el soberbio hombre civilizado. Tenemos mucho que aprender, pues, de nuestros antepasados de todo el mundo. Debemos felicitarnos de que poseemos este conocimiento universal y cósmico. Podemos felicitarnos y agradecer humildemente a la divinidad que nos ha dado la clave de la existencia, que sabemos cuál es la razón del vivir, por qué, para qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir, Lulú? Señores, podemos ir para arriba o para abajo, según. ¿Sí? Según. La pobre humanidad doliente está penetrando por millonadas a las regiones inferiores por no conocer estas cosas, por no practicar estas cosas, por no conocer el gran arcano, definitivamente.
Y no puede salir la humanidad con que yo no sabía, porque originalmente sí sabía. Lo que pasa es que ha olvidado. Porque a eso es a lo que es sometida la esencia, a esa prueba. Si a pesar de estar en este mundo, no se deja absorber por esas circunstancias. Verdaderamente es desafortunado dejarse absorber por las circunstancias y vivir esa vida mecánica, automática, robótica que vivimos, sin tener conciencia ni de lo que pensamos, ni de lo que hablamos, ni de lo que hacemos. Una cosa es vivir conscientemente y otra cosa es vivir mecánicamente. Debemos pues salirnos de esa tenebrosa rueda fatal del samsara. El venerable maestro para Samael Aún Weor por ahí nos da un mensaje profundo y trascendente. Señores, antes de la gran catástrofe serán echadas cuentas matemáticas, ¿sí? Fíjense bien, cuentas matemáticas de cada uno de nosotros. Y de acuerdo con el resultado de esas cuentas, cada quien tiene deparado su destino. Lo que se avecina va a ser de consecuencias en todos los niveles. En todos los niveles de conciencia. Está dicho en el Evangelio, ¿sí? Los hombres querrán morir, buscarán la muerte, pero no la encontrarán. La muerte irá de ellos. Pero eso no se ha entendido. Eso no se ha entendido. Cuando una persona es, digamos, mandada a las regiones inferiores, ¿en qué forma es mandada a las regiones inferiores? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué forma? Físicamente, astralmente, señores, ¿sí? Y todo esa terrible pesantez, esa terrible materialidad, ese terrible atormentarnos los unos a los otros, nos hará desear la muerte, la aniquilación, y no vamos a poder lograrlo. Ya hablaremos más adelante de estas cosas. Pero les advierto eso, para que lo vayan entendiendo. Ahí en esa dimensión vamos a desear la muerte. Les puedo dar testimonio de cómo en ausencia del cuerpo, cuando no teníamos cuerpo, en uno de nuestros retornos, nos dimos cuenta de que el cuerpo es necesario para hacer el trabajo, el cuerpo físico. Si no hay cuerpo físico, no hay sujeto para la autorrealización. De modo que solo teniendo cuerpo físico es como podemos hacer el trabajo, no de otra forma. Entonces es una oportunidad cada vez que venimos, una oportunidad que desperdiciamos, una oportunidad que se nos va si no hacemos el trabajo, si vivimos confiados, conchudos, como se dice comúnmente, ¿sí?
Es una oportunidad que se nos está dando. Por eso, cuando estamos en esas condiciones, estamos pidiendo el cuerpo. Después, se nos vence el tiempo, no hemos hecho el trabajo, pues vamos a las regiones inferiores. Lógico, ¿verdad? Y desde entonces sí vamos a querer morir. Entonces sí vamos a querer morir y no vamos a poder. Bien, hasta aquí hemos terminado. Abrimos un paréntesis para preguntas y respuestas. ¿Qué nos dicen? ¿Qué quieren agregar? ¿Qué quieren opinar? ¿Qué quieren comentar? Pueden hacerlo, sí, cómo no. De favor quisiera, cuando se habló de la iniciación, que tiene un simbolismo acerca de morir al pasado, como que la veo incompleta la idea, en el sentido de que puede ser morir al pasado, pero al pasado negativo, o sea, al pasado malo de cada uno de nosotros. Pienso que nuestro pasado no es totalmente malo, sino también hay bueno. Entonces, como que podría ser morir al pasado, pero a nuestros defectos, eliminar nuestros defectos y fomentar y nacer a lo bueno, pero como que la afirmación de que la iniciación es morir al pasado, como que sería muy absoluta, porque dentro de cada persona, cada ser humano individual, hay bueno y hay malo. Se trata de identificar qué es lo que tenemos de malo, de defectos psicológicos acumulados, y eliminar esos defectos. Pero también cualquier ser humano, por malo que sea, tiene cosas buenas. Entonces, morir al pasado, pero creo que el pensamiento completo sería morir al pasado negativo, de que todo hombre tenemos dentro, pero también tenemos el potencial, la semilla buena, que en ese renacer debemos cultivar y fomentar para que crezca como un árbol. Distinguido caballero, desafortunadamente todo el mundo está engañado en ese pensamiento. Necesitamos conocer la gnosis profundamente para saber en realidad quiénes somos y no engañarnos con teorías. ¿Sí? Jesús mismo dijo cuando le dijeron, Señor justo y bueno, no me digas bueno, bueno solo Él. Y eso hay que entenderlo. Tenemos una chispa de conciencia únicamente encarnada. Una chispa. Es lo único decente que traemos dentro. Pero esa chispa de conciencia está embotellada en todos nuestros agregados psicológicos. De modo que no tenemos nada bueno, mi estimado. No tenemos nada bueno. ¿Y la chispa de conciencia? Sí, mientras esté envuelta ahí, ¿qué? Es nuestro trabajo desenvolverla. Es nuestro trabajo desenvolverla, por tanto debemos de morir a todo, ¿sí? Para que ella se manifieste, ¿sí? Todos los actos buenos o que llamamos buenos, que hemos ejecutado en nuestra vida o en nuestras vidas anteriores, ¿sí? No cuentan más que como dharma, ¿sí? Y nuestros actos malos como karma, ¿sí? Y una manera de matar karma, pues es hacer actos buenos, es hacer el bien.
Pero eso no contribuye nada a nuestra salvación. Para nuestra salvación tenemos que hacer un trabajo específico que consiste en, primero, morir. Es decir, morir en nuestros agregados psicológicos, eliminarlos. Segundo, nacer. Debe nacer en nuestro corazón el Cristo, el ser. Tercero, sacrificarnos por la humanidad. Pero todo ese trabajo se tiene que hacer trabajando con la energía creadora, cumpliendo con el sexto mandamiento. Si no, no hay de piña. De veras. Y si usted cree otra cosa, está engañado. Definitivamente hay que morir. Hay que dejar de ser esto que somos. En la actualidad no somos más que una serie de agregados psicológicos. No tenemos individualidad. Esa esencia, esa chispa, que es lo único que se siente, ni siquiera se ha manifestado. Ni siquiera. ¿Sí? Nos creemos muy santos y muy buenos. Hasta nos creemos una cuarta arriba del suelo. Pero no conocemos lo que es la santidad. No conocemos lo que es la castidad científica. Estamos embotellados en el dogma de la evolución. Ni siquiera sabemos. Digo, el mundo no lo sabe. ¿Por qué una dama puede ser virgen antes, en y después del parto? Los gnósticos sí lo saben. Sí lo saben. ¿Cómo es posible eso? De modo que todo lo demás que anda por ahí circulando de teorías pseudoesotéricas, pues hacen su labor. Es innegable, hacen su labor. Y algo es algo. ¿Sí? Pero el que no llega al centro, el que no llega al meollo de la cuestión, está como todo hermano, hijo de vecino que pasa por la calle. La verdadera iniciación requiere conocimiento, sabiduría, requiere sacrificio, requiere muerte. Eso lo simbolizaban nuestros antepasados diciendo, por ejemplo, que los primeros hombres habían sido devorados por los tigres. El tigre representa el conocimiento, representa la sabiduría. ¿Sí? Y obviamente ahí hay un sacrificio, sí. El que adquiere el conocimiento, el que adquiere la sabiduría, se convierte de hecho en el conocimiento mismo, en la sabiduría. Es la sabiduría misma. Y allí hay un sacrificio, allí hay una muerte. Ahí se murió el ignorante, porque el hombre sabio ya no es el mismo de antes. Entonces, hay que saber. Yo le sugeriría eso, saber, investigar, aprender. ¿Sí? Porque toda la humanidad vive actualmente engañada, creyéndose muy buena. Muchos creen, y creen que por eso ya son salvos, ¿no? Yo creo en Dios. Ya la hice. El diablo también cree en Dios. De modo que hay que quitarnos muchos pájaros de la azotea, muchas teorías. Hay que ir a los hechos, hay que ir al grano, hay que ir al conocimiento, hay que ir a la sabiduría. Y ciertamente, como dice la hermana, lo que buscamos es la felicidad. Pero eso no se nos da de oquis, no se nos da de regalado. La felicidad no la conocemos. Conoceremos momentos gratos, pero la felicidad es eterna, no es transitoria. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿Se puede pagar karma en la forma que estuviste? ¿Se sumergía a algunas personas a los mundos infiernos? Pues obviamente se va a dar allí por karma, ¿verdad? Obviamente. Más o menos tiempo según lo perverso que haya uno sido.
Y las almas totalmente perversas, pues ya tienen para rato, ¿no? Donde el tiempo, un día se mide por 1000 años. En fin, claro que sí. O sea, es una manifestación incluso suprema de amor de la Divina Madre. Ya lo que no quisimos hacer aquí por nuestra voluntad, pues tenemos que ir a hacer a fuerza por allá, a la fuerza. O sea, despojarnos de todo eso para que salga esa esencia nuevamente pura, virginal, a la luz del sol. Pero no, es decir, como que no es muy deseable, ¿verdad? Más vale hacer el trabajo aquí, ¿no? Teniendo inclusive la información. Teniendo la información ya somos más responsables. Pues ya ni siquiera esa ignorancia que podría ser alguna atenuante, aunque sabemos que el que por ignorancia peca, por ignorancia se condena, ¿verdad? ¿Sí? No es mucha la atenuante, ¿no? Es mejor hacer aquí el trabajo, aquí y ahora, que es la oportunidad. Definitivamente. Creo que nadie ha profundizado profundamente en lo urgente, pues, en lo urgente que es hacer el trabajo, porque adquirimos la información y nos quedamos muy tranquilos, ¿no? Es urgente, es urgente. Es urgente decidirnos a hacer el trabajo. A no engañarnos, no autoengañarnos ya con más teorías, ¿sí? Sentirnos por ahí, repito, muy buenos y muy santos. Una cosa, precisamente por eso al gnóstico no se le dice tienes que ser bueno. No, una cosa es creerse muy bueno, otra cosa es serlo realidad, serlo realmente. Y el que es bueno ya no lo anda pregonando, ¿no? Definitivamente. Más vale comenzar de cero, cada vez, cada día. ¿Qué nos dices, Juan? Pues el conocimiento se ha recopilado, ya se explica, de todos los diferentes pueblos del mundo. Pero también de todo el mundo, porque el conocimiento es universal, tanto se presenta en todos los continentes. Hemos hablado por eso de los símbolos del trabajo con la simiente, del arroz, del trigo, del maíz. Hemos hablado de Mesopotamia, ¿sí? Pero podemos hablar de la tradición druídica, podemos hablar de las catedrales europeas, ¿verdad? Construidas por los templarios. Son gnósticas, son gnósticas. Pero el pueblo europeo ahora ahí abre la boca y ve semejantes catedrales sin entender lo que tiene, ¿no? Sin saber lo que tiene. O sea, tiene el mismo mensaje que nuestras pirámides, definitivamente. ¿Sí? Entonces, no sería pues este conocimiento universal y cósmico si no fuera así. Pero es interesante que ahora estemos dando el mensaje de aquí, de este continente. Eso es lo interesante, ¿sí? Es decir, también somos hijos de Dios. ¿En qué consiste hacer el trabajo gnóstico? Bueno, pues les recomendaría, por principio de cuentas, ahí tenemos libros, leer literatura gnóstica para que se vaya enterando poco a poco, ¿sí? Después le recomendaríamos entrar a formar parte de las filas gnósticas. Eso usted sabe si lo decide. Pero por lo pronto podría leer los libros gnósticos. Sí. Para que, como le decía hace un momento, ¿verdad? Ya quitarse los pájaros de la azotea y saber cuál es la realidad de las cosas. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dices, Rosario? Agradecerle porque también que de alguna manera, bueno,
a mí en lo personal me ayuda, me aclara muchas cosas. Sí, voy encontrando algo que me ayuda mucho. Muy bien. Pedro. Nos causa un sentimiento de emoción ver, oír, tratar de entender, si se puede utilizar esa palabra, que no puedo utilizarla de comprensión, tratar de entender y vuelvo a decirlo, y de ver todas las ramales de la gnosis, lo inmenso y lo concreto que es. Es emocionante, vuelvo a decirlo, que con ese pequeño entendimiento, no es que trate uno de ver un poquito más allá, sino de sentir qué tan bonita es la perspectiva. Cómo en una metáfora, cómo en una realidad cultural oculta, entre paréntesis, en América, está el gran conocimiento cósmico y lo que todos, aunque no sabemos, de una u otra forma vamos a llegar. Entonces, la gnosis es tan amplia, vuelvo a repetirlo, tan sencilla, cuando desde, ¿qué será? Desde un poquito más allá, con un poquito más de conocimiento, se ve diferente. Se ve diferente y lo más importante es que se siente. Por eso les decía que les estaba dando un cuadro panorámico, ¿sí?, de la expresión de la gnosis en todos los pueblos, en todas las razas, en todas las culturas, ¿verdad? Ha florecido maravillosamente esta sabiduría oculta. Con todo, no es patrimonio, sino de unos cuantos realmente, como siempre ha sido. El verdadero conocimiento oculto no podemos salir a gritarlo a las plazas. ¿Qué nos pasaría? Nos apedrearían, ¿verdad? Nos dilapidarían. Se puede hablar y publicar y poner en el cine toda la pornografía del mundo y nadie dice nada. Pero no les hablemos en este sentido del sexo, de las cosas sagradas del sexo, de la divinidad del sexo, ¿sí? Porque entonces nos apedrean. ¿Qué nos dices, Lulu? Hace unos instantes, como mencionaban, el concepto de ser buen humano, morir lo humano, los efectos que tenemos. Quiero comentar que, por ejemplo, el hecho es que nuestros actos actuales no son conscientes. El cambio y la revolución de toda una, pues esta densidad que nos viene a nosotros, no la física que ya la probamos de la densidad física, sino toda la que psicológicamente podemos cargar, depurarla como le dice, o sea, limpiar la casa que está sencillamente, es de meditación y de voluntad, de interés interna y de control externo y de fracasar y de volver a intentar. Claro, claro. Esto lleva mucho tiempo, ¿no? Y entonces, obviamente, Mucho ejercicio, mucha práctica. él comentaba la parte esta del pasado y las acciones buenas o malas. Como usted tiene claro, estas acciones como tales fueron mecánicas, entonces uno llega a evaluarse como monedas de karma y de daño, que
que no fueron conscientes, no tuvieron un eco de razón de ser, de consecuencia. Entonces, precisamente por eso, no ni siquiera las de Así para es. que lleguen a ser, tenemos primero que acabar con nuestro interior, todo ese efecto. Hay todo un proceso, ¿verdad? Hay todo un proceso, sí, de trabajo íntimo, de disciplina. Verdaderamente la iniciación es terrible, ¿no? Es terrible, porque la iniciación es la misma vida, es la misma vida. Entonces no hay que vivir esa iniciación inconsciente, sino conscientemente. Sí. ¿Qué nos dices tú, man? Bueno, pues, efectivamente, pues, este conocimiento es bastante grande y que pues, ahora sí que nos espera llegar más allá, más allá de los conocimientos, algo experimentado por sí mismo, por nosotros mismos, saber más que nada comprendernos, no solo entendernos, y pues llegar a lo práctico, ¿no? Experimentar. Pues todo esto es bastante amplio, porque pues lo que hemos aprendido en este momento es una mínima parte de lo que podemos conocer pues, en ocasiones más adelante. Bien. Daniel. Pues, siento que caí y pues ahorita con ese problema, pero pues, seguiré tratando de ir adelante. Bien. La lucha es ardua. Es malo caer, pero es más malo no levantarse. Bien, ¿qué nos dices tú? Yo nomás quería sacar una duda. O sea, estaba leyendo un libro que decía que hay miradas que no, o sea, que no nos interesa o sea, que su ser está, o sea, que ellos lo más tienen una así. O sea, que no sé por qué no quieren, ¿cómo se puede decir? Sí, o sea, autorizarse. ¿Por qué? O realmente es un agregado que se mete en un... No, definitivamente, pues eso tienes que esforzarte un poquito más, ¿verdad? Por entenderlo. Al mismo tiempo te ruego, te suplico que cuando te refieras al maestro Samael no digas simplemente Samael, sino venerable maestro Samael. Él fue el que nos dio este concepto.